qué increíble esto. Yo nunca vi nada igual. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Existe algún riesgo de que en el 2022 tengamos 3 pandemias al mismo tiempo? Nosotros creíamos que con el fin de la pandemia por coronavirus todo iba a regresar a la normalidad, pero surgieron otras amenazas que están dejando al mundo en alerta nuevamente. Actualmente existen 3 enfermedades potencialmente graves con peligro pandémico de mucho interés para nosotros. 1. El virus de la viruela del mono. 2. El adenovirus 41, posible causador de las hepatitis graves de origen desconocidos. Y 3. El virus del COVID-19. Y lo que me llama la atención son las grandes incógnitas que se esconden por detrás de esto. ¿Existe alguna conexión entre estos virus? ¿Por qué justo ahora está ocurriendo todo esto? ¿Tiene algo que ver con la pandemia por coronavirus o las medidas anti-COVID que se implementaron durante la pandemia? ¿Cómo podemos protegernos de todos estos virus al mismo tiempo? ¿Es necesario que volvamos a usar mascarillas de forma obligatoria o volvamos al confinamiento obligatorio? Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy vamos a responder todo esto. Además, vamos a ver cómo diferenciar a cada una de estas enfermedades, los datos actuales sobre casos severos, muertes, cómo cuidarnos y también qué recomiendan los expertos. Pero primero, la hepatitis grave de origen desconocido y la viruela del mono, ¿ya son pandemia? La respuesta es aún no, y te lo voy a explicar. Si bien los casos están aumentando, se están reportando brotes en todo el mundo, aún no se los declaró oficialmente pandemia. ¿Y por qué? Bueno, fíjense, técnicamente una pandemia es una enfermedad infecciosa que rompe fronteras, se extiende a varios países en diferentes continentes. Pero además, los brotes superan al número esperado para ese momento, la enfermedad persiste en el tiempo de manera sostenida y reconocidamente el agente infeccioso debe propagarse de persona a persona de manera eficaz. En palabras simples, todo esto engloba una pandemia. Podríamos decir que una pandemia es como si fuese una epidemia, pero atraviesa las fronteras internacionales y afecta a varias personas en diferentes partes del mundo de manera sostenida. Ahora, en el caso de la hepatitis, lo que sabemos es que ya afectó a más de 420 personas en más de 20 países. Hubo por lo menos 30 casos graves que necesitaron trasplante hepático para poder sobrevivir y además de esto, ya provocó por lo menos 11 muertes. Los casos ya están en varios países, en varios continentes, en Europa, en Norteamérica, en América Latina. Esto es grave, gente. Las autoridades sanitarias están desesperadas para saber el origen, para saber de dónde viene, qué está provocando los casos de hepatitis grave. Y si ustedes me preguntan, ¿qué está causando estos casos de hepatitis grave? Bueno, el problema es que aún no se sabe con clareza qué las está provocando. Todo apunta que el adenovirus, específicamente el tipo 41, está involucrado, tiene algo que ver. Este es un virus que hace mucho tiempo viene causando cuadros gastrointestinales, diarreas, vómitos, asociado a un cuadro de resfriado común. Y esto ocurre todos los años en las personas, principalmente en los niños. Pero ahora algo cambió. La teoría actual dice que este virus, o quizás junto con algún otro desconocido, o quizás también por algún efecto de la pandemia, las medidas de restricción anti-coronavirus como el confinamiento, por ejemplo, o tal vez algún efecto a largo plazo de la infección por el propio coronavirus, un efecto, digamos, sobre nuestras defensas, sobre nuestra inmunidad, está haciendo que algunas personas sean más propensas a que cuando se infectan con el adenovirus 41 tengan estos cuadros de hepatitis grave, gravísimo en algunos casos. Ahora, tiene que quedar muy claro lo siguiente: las vacunas no están provocando casos de hepatitis, y me refiero a las vacunas contra el coronavirus. Cuando empezaron estos brotes, los niños afectados ni siquiera estaban vacunados contra el COVID. Según la OMS, estos casos de hepatitis aún continúan siendo de origen oscuro, desconocido. Y el punto clave acá: esta enfermedad
aún no se considera pandemia? ¿Y por qué se está afectando a varios países en varias regiones del mundo? Bueno, la respuesta es muy simple, porque todavía no está confirmado que se transmita, que se contagie de persona a persona de manera eficaz, sostenida en el tiempo. Ni siquiera sabemos si realmente es un virus el que lo está provocando. Son solamente teorías por ahora. No sabemos si es el adenovirus, si es el adenovirus mezclado con el Omicron, el virus que está causando la COVID-19. En fin, hay varias hipótesis, pero nada queda claro aún. Vayamos ahora a otra enfermedad de preocupación mundial. Muchos medios ya lo están llamando pandemia de viruela del mono, lo cual no es correcto y se los voy a explicar por qué. Esta enfermedad epidémica en África ya hace mucho tiempo, hace décadas, de repente rompió fronteras. Ahora está afectando a más de 300 personas en más de 30 países en varios continentes: Europa, Norteamérica, Latinoamérica. Los expertos dicen que se contagia de persona a persona por las secreciones y fluidos corporales, por la saliva, por el líquido que contienen las vesículas que se forman, las pústulas. Podría también diseminarse por transmisión sexual, lo cual aún no está confirmado. Este virus también se contagia por las gotas respiratorias que producimos al toser, estornudar, hablar, pero no es tan eficiente como el virus del COVID-19. Para que haya un contagio de viruela del mono, debe haber un contacto más estrecho, a diferencia del COVID-19, que las gotas quedan flotando en el aire y las podemos respirar. No, en la viruela del mono se necesita un contacto más cercano, como por ejemplo besos en la boca, contacto con las vesículas o intercambio de fluidos durante las relaciones sexuales. ¿Y qué causa la viruela del mono? Bueno, este es un virus de tipo ADN, pariente cercano de la viruela humana que ya fue erradicada. El origen de este virus, de dónde salió, es oscuro y se los dejo para otro video para hablar específicamente sobre ello. Pero si ustedes se fijan aquí, tenemos prácticamente todos los ingredientes para hablar de una pandemia. El virus se transmite de persona a persona. El virus ya rompió fronteras, infectó en varios continentes, hay brotes a nivel mundial, se podría decir. El número de casos es claramente mayor a lo esperado, pero aún oficialmente no es declarado pandemia. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, lo que ocurre es que muchos de los casos reportados en diferentes países ocurrieron en personas que habían viajado a África, se infectaron y regresaron al país de origen. En el país de origen, por diferentes formas, en muchos casos por contacto sexual, se transmitió de persona a persona. Pero rápidamente los casos fueron bloqueados, es decir, detectados y después bloqueados, evitado que se disemine a la mayor cantidad de gente. Entonces podríamos decir que antes de que se transforme en una pandemia, de que haya un descontrol de casos, un aumento en el número de enfermos de manera súbita y rápida, se contuvo la enfermedad. Es por eso que aún no se lo declaró pandemia. Falta ese pequeño ingrediente. Falta la transmisión de manera eficaz, los contagios sostenidos a lo largo del tiempo. Ahora, tengamos mucho cuidado aquí, porque existen experimentos con este virus que muestran que la viruela del mono podría diseminarse como lo hace el coronavirus. Esto no está comprobado aún, pero estos experimentos mostraron que el virus podría quedar en forma de aerosoles, es decir, en gotas más pequeñas que la podríamos respirar, y esto lo transformaría en un virus de diseminación más fácil, más, digamos, eficiente, al igual que el coronavirus. Y esto realmente sería un desastre, pero aún no está confirmado. Ahora, la pregunta que no quiere callar: estas dos enfermedades justamente ahora están surgiendo, están aumentando. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con el COVID-19 o con las medidas anti-COVID que se implementaron durante la pandemia? Bueno, la respuesta es que en el caso de las hepatitis, quizás sí. Se cree que esta enfermedad, hepatitis, se produce por un efecto inmunológico que ocurre en nuestro organismo después de infectarnos por coronavirus en algunas personas. Es decir, una secuela a largo plazo, un efecto de lo que llamamos long COVID. De alguna forma, la infección por Omicron, por ejemplo, podría desequilibrar nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a algunas personas cuando se infectan con el adenovirus o con algún otro virus desconocido. Pero esto falta
falta aún confirmar. En el caso de la viruela del mono, no parece tener absolutamente nada que ver con el coronavirus ni con la pandemia. Ahora, de nuevo quería dejar muy claro que ninguna de estas dos enfermedades son consecuencias o algún efecto secundario de las vacunas contra el coronavirus. No tienen nada que ver con las vacunas. Veamos rápidamente cómo diferenciar estas enfermedades. Con respecto al COVID-19 y a la viruela del mono, la mayoría de los casos son infecciones asintomáticas, es decir, no da ninguna manifestación clínica. Con respecto a la hepatitis, no lo sabemos porque ni siquiera sabemos si es un virus el que lo causa. Pero cuidado, los síntomas de las tres enfermedades son muy parecidos al comienzo. Todos ellos empiezan con el típico cuadro de una infección viral: fiebre, malestar, postración, inapetencia. Puede haber náuseas, dolor muscular, dolor articular. Incluso todos ellos pueden tener al inicio síntomas respiratorios, como un resfriado común o como una gripe. Ahora, la viruela del mono, a los pocos días comienza a aparecer una erupción cutánea, manchas en la piel que después se forman ampollas, aparecen en la cara, en el tórax, en la espalda, en los brazos, en las piernas, pueden aparecer en los genitales. Estas ampollas se llenan de líquidos que después se llenan de pus, lo que se llama pústulas. En la gran mayoría de los casos, esto mejora espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento específico en 2 a 4 semanas y después la ampolla, la pústula se seca, forma unas costras que después se cae como una cascarita que se cae sin dejar marca o cicatriz. Ahora, hay algunos casos que pueden ser graves y tenés que saber cómo reconocerlos. Primero, cuidado con rascarte las vesículas porque te las podés romper y se pueden infectar. Además, la viruela del mono puede formar estas pústulas en nuestra boca, dificultando ingerir alimentos, ingerir agua, causando vómitos, deshidratación. Puede salir en nuestros ojos, pueden salir en nuestros genitales. En algunos casos puede provocar un cuadro muy parecido con la meningitis o con la encefalitis, es decir, una inflamación de nuestro sistema nervioso central, llevando a convulsiones, alteraciones del sensorio, incluso provocando el coma, en algunos casos neumonías graves y muerte por sepsis. ¿Y quiénes están a mayor riesgo? Bueno, principalmente aquellas personas que no fueron vacunadas allá en la década de los 70, los 80, contra la viruela común, la viruela humana que ya fue erradicada. Entonces mírate el brazo. Si tenés 40, 50 años, probablemente estés vacunado y tenga la cicatriz en el hombro. Ahora el resto de las personas, principalmente aquellos con enfermedades crónicas, enfermedades que debiliten el sistema inmunológico, como el cáncer, la diabetes, enfermedad renal crónica, personas que hacen quimioterapia, usan corticoides, etc., están a mayor riesgo de tener infección grave por el virus de la viruela del mono. Con respecto a la hepatitis grave de origen desconocido, además de los síntomas que les mencioné anteriormente, a los pocos días puede evolucionar a un cuadro de dolor abdominal, principalmente en la región del hígado, porque el hígado se inflama, se agranda, puede haber diarrea, vómitos, pero en la mayoría de los casos, por suerte, el cuadro se resuelve espontáneamente sin ningún tratamiento específico. Ahora, en otros casos, puede evolucionar a una forma más grave, hepatitis fulminante con necesidad de trasplante hepático para poder sobrevivir. ¿Y cómo reconocer estos casos? Bueno, el dolor en vez de mejorar, comienza a empeorar, el hígado se inflama cada vez más, aumentan los vómitos, el paciente comienza a tener ictericia, coloración amarilla de la piel, de los ojos, orina más oscura, heces más claras, comienza a tener alteración del estado mental, puede quedar deshidratado. Estos casos obviamente requieren atención médica de urgencia. 10% de los casos requieren trasplante hepático y ya hay casos de muertes en el mundo. ¿Quiénes están a mayor riesgo? Bueno, la mayoría de los casos graves se dieron en niños, principalmente entre menos de 1 año y 16 años, pero los que están a mayor riesgo hasta ahora son los menores de 5 años. Según los reportes, los niños afectados eran sanos previamente. Con respecto al COVID-19, les quiero remarcar lo siguiente. Actualmente, la pandemia está terminando, está en la curva de desaceleración, pero aún continúa causando casos graves. Si bien la mayoría de las infecciones actualmente por Omicron son asintomáticas o leves, sigue causando muertes, sigue causando casos graves, principalmente en los pacientes no vacunados, en aquellos más ancianos o con enfermedades crónicas que debilitan al sistema inmune. ¿Y cómo podemos protegernos de todas estas enfermedades al mismo tiempo? Confinamiento obligatorio, mascarillas obligatorias en todos lados nuevamente. Calma,
nadie está hablando de todo esto aún. Con respecto a la viruela del mono, todavía no se recomienda el uso de mascarillas ni confinamiento obligatorio. Ahora, las personas que están enfermas, que tienen las ampollas, las vesículas, deben evitar al máximo el contacto con otras personas hasta que todas las lesiones se hayan secado, formado cascaritas y se estén cayendo. Esto lleva de 2 a 4 semanas aproximadamente. También es prudente que quien está enfermo de viruela del mono use una máscara porque se transmite por las gotas respiratorias. Y vos, si cuidás a un paciente con viruela del mono, usa un equipo de protección, intenta no manipular las ampollas, ponete guantes, limpia las superficies con alcohol, lavate siempre las manos, las medidas generales que utilizamos para cualquier virus. Con respecto a la hepatitis, tristemente, como les dije anteriormente, aún no sabemos si es contagioso, si es un virus el que realmente está causando esta enfermedad. Entonces las medidas de prevención son generales. Si llega a ser algo contagioso, es siempre prudente lavarse las manos, cubrirse la boca al toser o estornudar e intentar evitar aglomeraciones, sobre todo si sabes que hay gente que está enferma. Mantener siempre una buena higiene de las manos, de los alimentos, beber agua potable, estar al día con el calendario de vacunación, limpiar las superficies, los juguetes de los niños, ventilar los ambientes y usar mascarillas siempre que esté recomendado por las autoridades del lugar en donde vivís. Ahora, una cosa muy importante: vacunas contra la viruela del mono y la hepatitis. Con respecto a la viruela del mono, la vacuna contra la viruela humana protege en un 85% a quien se vacunó, pero esa vacuna no está más disponible en todos lados. Ahora, existe una vacuna más actual, más, con tecnología más moderna, que ya está aprobada por la FDA contra la viruela del mono. Está disponible en los Estados Unidos, en Canadá y se podría utilizar para controlar los brotes. Pero tristemente no está disponible en todos lados. Contra la hepatitis aún no hay vacunas. Y con respecto a las vacunas contra el coronavirus, les quiero contar que ya se aplicaron más de 11.650 millones de dosis alrededor del mundo y ya está más que demostrado que son seguras, protegen principalmente contra las formas graves de la enfermedad y actualmente se recomienda 3 dosis en todas las personas y 4 dosis en algunas personas con problemas inmunológicos o con enfermedades crónicas debilitantes, es decir, en aquellos de más riesgo. Bueno, espero que el video te haya sido informativo. Por favor, comparte este material, es muy importante. Activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal. Y lo más importante de todo, déjame tu comentario, vamos a debatir y decime qué más te gustaría que filmemos. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.